Bueno, bueno, bienvenidos a todos. Este curso que nosotros vamos a iniciar, ese es el primer videíto, ¿sí? Es para todas esas personas que están dando sus primeros pasitos en las raíces hebreas, están aprendiendo recién lo que es una Torá, lo que es una misbah, misbot, palabras hebreas, shalom, que quizás están poniendo un piecito, como dije, en las raíces hebreas. Entonces, este es el video número uno y lo que vamos a hablar básicamente aquí no solo es para presentarnos ni nada de eso, sino que también queremos darle un poquito de estudio y entender primero por lo más básico, cómo está dividida la Biblia, cómo se encuentra dividida el Antiguo Testamento, el mal llamado Nuevo Testamento, qué es una Tanakh, qué es una Torah, qué es un Ketubim, todo eso. Y de pronto vamos a alcanzar a ver algunas palabras en hebreo que están mal traducidas en el español. Amén. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, voy a compartirles ah, mi pantalla. Lo que sí me gustaría es que cada uno de ustedes pueda llegar a tener su Biblia. Este no sé. Ahí está. Se salió Janet. Bueno, ahí otra vez ya la estamos ingresando. Dice que no puedo compartir la pantalla mientras grabo. Vamos a hacerlo mejor de esta manera. Ahí. Muy bien. Y ahí. Bueno, ahí están viendo todo lo que yo estoy viendo. Amén. Sí, hermanito. Ya, Amén. muy bien. Bueno, Baruch Hashem. Bueno, entonces, iniciando este estudio, vamos a ver cómo está dividida la Biblia, en primer lugar, para entender las palabras hebreas que se va a utilizar en un futuro. Vamos a iniciar con la más básica. No sé si ustedes han escuchado la palabra Torah, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que significa esta palabra? ¿De dónde viene? Entonces, en las versiones, en las diferentes Biblias que ustedes han leído, puede ser católica, puede ser cristiana, Dios habla hoy, Biblia latinoamericana, Reina Valera, las diferentes versiones. Esta palabra Torah la, la traducen de diferentes maneras, pero voy a separar las más importantes. Algunas la traducen como la ley o ley, ¿ya? Eh, Otros como Pentateuco. Otros también lo traducen como la ley de Moisés, ¿ya? Eh, pero lo que realmente quiere decir Torah es dar en el blanco, ¿ya? Eso es lo que significa Torah, dar en el blanco, ¿sí? Alude esta palabra hebrea Torah a la acción de cuando una persona coge una flecha con el arco y lanza, apunta. Entonces,
esa acción de la flecha que recorre hasta dar en el blanco, a eso alude la palabra Torah, dar en el blanco, ¿ya? Entonces, cuando nosotros veamos esa palabra Torah, si bien se puede también usar la palabra ley, Pentateuco, ley de Moshe, la que mejor aplica es dar en el blanco. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Ahora, vamos a hablar acerca de otra palabrita. Otra palabrita. Si ustedes dicen Torah, ya están hablando hebreo y ya significa eso, ¿ya? Vamos a hablar otra palabra. ¿Qué es Tanakh? Lastimosamente, Tanakh es una palabra que ha sido mal traducida como el Antiguo Testamento. ¿Por qué es mal traducida? Porque un testamento es un documento que deja a una persona que estuvo viva y que está pronta a morir. Mas, sin embargo, nosotros, el pueblo de Israel, sabemos que Elohim, Hashem, está vivo, es eterno, y que Yeshua murió, pero resucitó y ahora está ejerciendo un cargo en los Shemaim del Cohen Agadol, ya de mal dicho sumo sacerdote. Esto se hace con el fin de que se vaya puliendo también nuestro lenguaje, ¿ya? Entonces, Tanakh es un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Es escoger unas letras de una palabra que significan otra cosa. Por ejemplo, de Tanakh vamos a coger la T, ¿sí? Vamos a coger la T y viene de qué? De una palabrita que ya vimos nosotros, que es Torah, ¿ya? Vamos a poner aquí, Tanakh es un acróstico de Torah, ¿sí? Que nosotros ya vimos que significa dar en el blanco. Aquí hay otra. También aparte de dar en el blanco, ¿sí? También viene como instrucción. Instrucción. Ok. Entonces, cogemos la primerita, es la T, y viene de Torah. La segunda, recordemos que el hebreo no tiene vocales, ¿sí? Entonces, si nosotros Atanak, más adelante vamos a ver cómo es que se puede leer el alefato hebreo si no tiene vocales. Vamos a verlo ya más adelante. Quitando las dos A, me queda la T, que es de Torah, me queda la N, ¿ya? La N viene de Nabim, pero ¿qué es un Nabim? Nabim es profetas, ¿ya? Y de ahí viene la K, que es de Ketubim, todo es hebreo, pero tenemos que hacernos al hebreo para entender las escrituras hebreas. Y Ketubim se conoce como los escritos, ¿ya? Entonces, eso es lo que está dividido el Antiguo Testamento, que ya no le vamos a decir Antiguo Testamento, vamos a ir purificando nuestro lenguaje. Recordemos que en la palabra hay una profecía en la que el Eterno nos dice que Él va a pulir y purificar nuestros labios, y se refiere a esto. Antes nosotros hablábamos un lenguaje eh, incluso pagano de las naciones, ya lo vamos a ver más adelante, y el Eterno lo que está haciendo es purificando nuestras palabras, nuestros labios, nuestro lenguaje. Desde ahí el Eterno va a empezar a purificar de afuera para adentro, va a purificar nuestras miradas, nuestros oídos, nuestra manera de... aquí alguien creo que se está conectando. Aquí. Ok. Entonces, esa es una manera de ir purificando nuestros labios, va a purificar nuestro corazón y nuestra alma. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de la Tanakh, vamos enseguidita a decir que es la primera parte del libro, ¿ya? Lo que es mal conocido como el Antiguo Testamento. Torah, vamos a ver acá qué es Torah, ¿ok? En Torah, nosotros vamos a conocer Génesis, eh, Éxodo, tenemos Levítico,
Levítico. Tenemos también números, números y Deuteronomio. Entonces, ahora, cada vez que uno diga Torah, automáticamente mi mente me va a decir, ah, ok, está hablando de los 5 primeros libros de la Tanakh. Torah es el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y hasta Deuteronomio. Eso es Torah. Solo esa parte, los 5 primeros libros. Por eso es que luego acá nos dice Pentateuco en Torah. ¿Por qué? Penta viene de, Pentateuco es una palabra griega que significa 5 libros. ¿Ok? Profetas. ¿Qué es profetas? Profetas, nosotros vamos a tener aquí los profetas mayores y los profetas menores. ¿Cuáles son los mayores? ¿Cuáles son los menores? Bueno, en profetas están todos. Mayores tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera. Y los menores tenemos Oseas, Habacuc, ¿ya? Entonces, encierra y engloba todos los profetas. ¿Y Ketubim? ¿Cuáles son los Ketubim? Son todos los escritos. Tenemos Macabeos. Solo estoy poniendo ejemplos porque son muchos. Tenemos Ruth, tenemos Proverbios, tenemos Salmos, etcétera, etcétera. Son todos esos escritos. Tenemos jueces, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Reyes, todos esos libros que no son ni Torah ni profetas, todos los demás son Ketubim, ¿ya? Entonces, vemos que la Torah está dentro de la Tanakh y que la Tanakh engloba profetas y escritos. Es decir, que la Tanakh va desde Génesis hasta antes de Mateo, antes de los evangelios. Algunos tienen ahí Zacarías, otros probablemente dependiendo de la versión, otro profeta antes de, de Mateo. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en lo que está el antiguo, el mal llamado Antiguo Testamento, que de ahora en adelante voy a llamar Tanakh. Y ya saben a lo que yo me refiero cuando diga Torah. Cuando diga que hay un mandamiento en la Torah, saben que está o está en Génesis, Éxodo, Levítico, Números o Deuteronomio. También esos nombres vamos a depurarlos. ¿Cuáles nombres los vamos a depurar? Depurar los de la Torah. Está mal traducido como Génesis, ¿ya? Desde ahora en adelante lo vamos a llamar tal y como fue escrito. Vamos a adentrarnos en el hebreo. El nombre es Bereshit. Cada vez que yo diga Bereshit, ustedes van a ir a Génesis. Pero la idea es que hasta ese Génesis ya se ha borrado de su mente. Únicamente quizás para enseñar o cuando hablen con alguna persona que no está dentro de la fe hebrea, se puedan referir al libro de Génesis. Todos los libros tienen un significado. En este caso, el libro de Génesis, bueno, de Bereshit, significa en el principio. Por eso es que cuando ustedes van a la Biblia y van a Bereshit 1:1, van a ver que dice en el principio. Todo libro de la Torá se llama como inicia ese versículo, como inicia ese Sefer. Sefer es libro, ¿ya? Entonces, por eso es que en Bereshit 1:1, en el principio, Adonai creó los cielos y la tierra. Por eso ese primer libro se llama Bereshit, porque así inicia el primer versículo. El segundo, Shemot, bueno, Éxodo. Ya no le vamos a llamar Éxodo, vamos a llamarle Shemot. ¿Qué significa Shemot? Significa nombres, ¿ya? Ustedes, si es que van al libro de Shemot 1:1, estos son los nombres, ¿ya? Entonces, por eso ese Sefer, ese libro, se llama
nombres. Tercer libro, Levítico. Bueno, pero Aarón, ¿por qué es que le pusieron esos nombres y esas traducciones? Por ejemplo, en el libro de Levítico, cuando los gentiles eh, cogen la Torá, ven que hay muchos mandamientos para los levitas. Entonces se les ocurrió, pues vamos y pongámosle Levítico en contra de lo que ya estaba escrito por Moisés. Moisés en hebreo se dice Moshe. Entonces también ya vamos a dejar de decirle Moisés y le vamos a decir Moshe, que es el nombre hebreo. Los nombres no tienen traducción. Es una regla mundial, ¿sí? No importa si usted habla inglés, francés, alemán, coreano, hebreo, árabe, no sé. No se traducen los nombres. Moshe se llama en francés, se llama en inglés, en coreano se dice Moshe. ¿Ya? Recuerden, esto va a ser muy importante entender esto para cuando entremos al tema de Yeshua. ¿Por qué? Porque lo dice una doctrina occidental que el nombre es Jesús. No, no es la traducción. Yeshua no está traducido a ningún idioma y se llama Jesús. No. Hay algo pagano detrás de ese nombre de Jesús. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante. Entonces, las personas que estaban creando estaban de alguna manera gentilizando la Torá, si cabe el término. Pusieron Levítico al tercer Sefer. ¿Por qué? Porque hay muchos mandamientos para los levitas, entonces pongámosle Levítico, pero no. Eh, el nombre es Baikra, ¿ya? Baikra eh, significa y llamó, ¿ya? Baikra y llamó, ustedes van a Baikra 1:1 y van a ver cómo empieza el versículo. Y llamó y continúa el Sefer. Vamos al siguiente, es números. Es más, por eso también el libro de Éxodo, el libro de Shemot le pusieron Éxodo. ¿Por qué? Porque en ese Sefer, en ese libro, habla acerca del Éxodo de Israel. Pero no, el nombre se llama Shemot. Vamos a irnos a la raíz hebrea, a como el Eterno permitió que Moshe le llamara a los libros. El cuarto libro le pusieron números, ¿por qué? Porque cuando uno lee ese libro, se va a dar cuenta que hay mucho conteo de los hombres que pueden ir a la guerra, hay conteo de cuántos son de cada tribu y hay un montón de conteos. Entonces, como hay muchos números, pues le pusieron números, pero no se llama así. Ese libro se llama Bamidbar, ¿ya? Le vamos a llamar Bamidbar. Vamos a borrarle mejor este de aquí. Ay, se borraron todos. Ya, vamos a darle mejor otro. Números se llama Bamidbar. ¿Qué significa Bamidbar? En el desierto. ¿Ya? En el desierto. Porque si ustedes van a Bamidbar 1:1, van a ver en el desierto y continúa todo la explicación de ese libro. Y para finalizar, vamos al último. Deuteronomio. ¿Ok? Entonces, ya no le vamos a llamar Deuteronomio. Deuteronomio significa muchas palabras. Cuando nosotros leemos ese libro, vamos a ver que es casi como un resumen de toda la Torah, lo que está haciendo Moshe. Pero el nombre original en hebreo es Devarim. ¿Qué significa Devarim? Significa palabras. Cuando van a Devarim 1:1 van a ver que dice, estas son las palabras y continúa todo el Sefer, todo el libro. Entonces, poco a poco vamos ya adentrándonos en la fe hebrea.
Es decir, ir cambiando nuestro léxico, nuestro lenguaje. Ya no va a ser Antiguo Testamento, eso se lo dejamos para las personas que no están todavía dentro de la fe, que con ayuda del Eterno van a llegar acá, porque está profetizado, ¿no? En Ezequiel 36, 37, dice el Valle de los Huesos Secos, en donde el Eterno está llamando a todas esas personas que todavía no viven bajo la Torah del Eterno, que es hermosa en realidad vivir bajo la ley, y que cada vez vemos que es el Ruach HaKodesh el que está trayendo a más y a más personitas dentro de la fe hebrea. Entonces, eh, dado esto, ya entendiendo el, cómo está dividido lo que es el Antiguo Testamento, ya vamos a decirle Tanakh. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a continuar. Hay una cosita más que me gustaría eh, hablar también. No es el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Nuevamente, porque un testamento deja a una persona moribunda a otras personas que todavía se van a quedar vivas. Ese no es el caso de nosotros. Nuestro Mashiach, Santo Maestro de Justicia, está en los Shamaín y está vivo. Entonces, eso, el Nuevo Testamento, ya también lo vamos a quitar de nuestro lenguaje. Lo vamos a llamar, lo podemos llamar en hebreo, ¿ya? Brit Hadashah o un pacto renovado. Brit Hadashah, un pacto renovado, sí. Por ahí más o menos va la traducción, ¿ya? La Brit Hadashah, en cambio, está escrita en griego. Más sin embargo, en los últimos años ha habido algunos hallazgos arqueológicos en que por lo menos unos dos evangelios sí se encontraron en hebreo. Eso es último, eso es nuevo. Entonces, pero de ahí la mayoría de las cartas están escritas en griego. El Nuevo Testamento, el Pacto Renovado, la Brit Hadashah. Nosotros también ahí, nosotros tenemos dividido en qué? En los evangelios, ¿verdad? Que cuando lleguemos al Nuevo Testamento, a la Brit Hadashah, vamos a ver qué quiere decir el evangelio, las buenas nuevas, a qué se refieren, de qué se está hablando ahí. También tenemos nosotros, después de los evangelios, las cartas apostólicas. ¿Sí? Son las cartas de Rab Shaul. ¿Sí? En, en la teología cristiana les gusta llamarlo Pablo. Eh, es un rabino, fue un buen rabino. Vamos a hablar de él bastante. ¿Por qué? Porque tal como lo dice Kefa, que es conocido como Pedro, es el más mal interpretado de toda la Biblia. ¿Por qué? Kefa dice, sus cartas son muy difíciles de entender para aquellos que no son eruditos, lo tergiversan y llevan a su propia destrucción. Y se cumplió. Hoy vemos cómo la gente, iglesias, doctrinas, religiones utilizan las cartas apostólicas de Pablo para crear una nueva religión. Lo malinterpretan y crean una religión en donde dicen que ya no hay que guardar mandamientos, en donde dicen que eso es únicamente para el pueblo de Israel, pero con este estudio, Hashem lo permita, vamos a llegar a entender a un genio de los genios que es Rab Shaul, problemas, de todos los problemas que él tenía que lidiar con mucha gente. Hermanito Manuel, ¿tienes alguna pregunta ahí? Ahí en lo que compartió usted el Evangelio, también no lo va a compartir así por cada uno, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en cada Eh, uno de sus libros, en hebreo. bueno, claro que sí.
Ya lo voy a poner. Bueno, después de las cartas de apostólicas, nosotros también tenemos eh, las cartas judías. Se podría llamar así. Sí, tenemos a lo que es Jacob, mal traducido como Santiago. Tenemos a Kefa, mal traducido como Pedro. Recuerden, los nombres no tienen traducción. Por ejemplo, Manuel, se va a llamar Manuel aquí en Estados Unidos, y en Tokio, y en Japón, y en Francia se va a seguir llamando Manuel. Entonces, eh, el nombre del hermano de Yeshua que escribió una carta judía es Jacob, no es Santiago. Recordemos que em, todo esto del Eterno cayó en manos de Roma. Y recordemos que en Roma inicia con el catolicismo, es la madre de los católicos cristianos, y entonces ellos a todos le ponían santo. Por eso en la Iglesia Católica hay la San Juanito, San Martín, a todos le ponen san, que en latín era saint, ¿ya? Entonces, cuando ellos quieren romanizar a Jacob, eh, le ponen el Saint, y era el San Jacob, San Jacob, San Jacob, que terminó en Santiago, Santiago, ¿ya? Entonces, aparte también de las cartas judías, nosotros tenemos ya el libro de Revelaciones, ¿ya? O Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelaciones. Algo que aquí Manuel me dice es que en los evangelios, ¿cuáles son los nombres? ¿Ya? Entonces vamos a poner. Mateo, Matitiyahu. Ya, ese es el nombre de hebreo de Mateo. ¿Ya? Bueno, de ahí nosotros tenemos los otros evangelios, Marcos y Lucas, pero son nombres griegos, ¿ya? También cuando estudiemos ya los evangelios, vamos a ver por quiénes fueron escritos, quién, si había alguien que estaba dictando, y más bien el que escribió era Lucas, o sea, vamos a ver todo eso. Tenemos a Marcos, Gilel, que él es Lucas, ¿ya? Lucas, ¿sí? Pero es Gilel el nombre de él, ¿ya? Y de Juan tenemos Johanan. En el hebreo no hay la J, ¿sí? Hay la G y la Het, pero no es la J. La J ya viene del griego, del latín, bueno, ya viene muchos años después. Por eso no puede ser Jesús de antemano. Por eso no puede ser Jesús, porque el nombre que dice la escritura que el Eterno nos dio un solo nombre. Un solo nombre tiene poder, y ese nombre es Yeshua, no es Jesús. Cuando ustedes dicen en el nombre de Jesús, entonces ya se están yendo en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque entonces debería decir, nos dio dos nombres, Jesús y Yeshua, pero no. La escritura es muy clara, hay un nombre que tiene todo poder y toda autoridad, y es Yeshua. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros estamos ya más o menos dando los primeros pasitos de lo que es en las raíces hebreas. Y todavía tenemos un tiempito para, ese solo es la introducción y es muy por encima. Lo que me gustaría ahora es hablar un poco acerca de los títulos que utiliza la fe hebrea, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Eterno tiene un nombre, pero también tiene títulos. ¿A qué me refiero con los títulos? Por ejemplo, mi nombre es Aarón, ¿ya? Pero tengo otros títulos. Soy papá, soy ingeniero,
soy tío, entonces son títulos, ¿ya? Títulos que a veces en la traducción le utilizan esos títulos como nombre. Y eso es a lo que nosotros queremos adentrar. Entonces, vamos a iniciar por lo básico. Quiero iniciar por estas dos palabritas. Dios y Dios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá incluso le podemos cambiarle y ponerle así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia en español, vamos a ver que siempre cuando se quieren referir a Hashem o a Adonai, le ponen con la D mayúscula. Y cuando se quieren referir a un Dios pagano, un Dios de las naciones, eh, la, la traducción usa una D minúscula. ¿Será que eso es del todo correcto? ¿Será que, por qué eso será que está bien o está mal? El hebreo, el hebreo es un lenguaje que no tiene mayúsculas, aparte de no tener vocales, no tiene ni mayúsculas ni minúsculas. Es decir, por ejemplo, vamos a poner Elohim. Bueno, si no me sale muy bien, disculparán. Ya. Por cierto, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿ya? Entonces, si nosotros escribimos Elohim, todas estas letras o son mayúsculas o son minúsculas. No hay esto que tenemos acá nosotros. Aquí nosotros vamos a tener una D mayúscula y una D minúscula, pero en el hebreo no existe eso. Pues probablemente la persona que quiso hacer la traducción quiere llegar a la gente que va a leer esa traducción. Él quiere transmitir su interpretación de esa palabra. Probablemente lo haga de buena fe, probablemente no, pero no nos podemos nosotros quedar ahí. Quiero hacer un ejemplo de esto. Vamos a hacer un ejemplito de esto. ¿Ya? Entonces, vamos a irnos al libro de Devarim. Ya sabemos que es Deuteronomio. ¿Sí? Eso. Vamos a ir al libro de Deuteronomio 32. Devarim 32, versículo 15, 15 y 16. Como verán aquí yo en esta aplicación, muy buena, Biblia Gateway, tengo a un lado tengo en español y al otro lado yo tengo en hebreo. Entonces quiero llegar a mostrar un ejemplo acerca de lo que estamos hablando. Devarim 32, Cántico de Moshe. En español dice de Moisés. Bueno, vamos a ir al versículo. Ok, aquí está. Dice versículo 15. Pero Jesurún engordó y dio coces. Has engordado, estás cebado y rollizo. Entonces abandonó a Dios. Aquí vamos a ver a Dios con D grande, que lo hizo. Y despreció la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con dioses extraños. Con abominaciones lo provocaron a ir. ¿Ya? Entonces, en estos dos versículos, sí, nosotros vamos a encontrar Dios con D grande y dioses con D minúscula. Es más, aquí vemos que dioses está con una letra cursiva. Entonces, si es que está con una letra cursiva, ¿qué nos quiere decir la persona que tradujo? Algo nos quiere decir. El español nos quiere dar a entender que cuando la D es mayúscula, se está refiriendo al creador.
¿verdad? Y que cuando la D es minúscula, se está refiriendo a dioses paganos. Y en realidad eso está un poquito lejos lejos de la realidad. Vamos a ver cómo está escrito en hebreo. ¿Ya? Vamos al versículo 15. Aquí está. ¿Ya? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a buscar es que cuando le hace la traducción de Dios, está escrito Elohim, que lo había acabado de escribir hace un momento atrás. ¿Ya? Lastimosamente aquí en el texto no me da texto hebreo, pero bueno, y escribir está un poquito difícil. Voy a ver si es que lo puedo hacer otra vez. Entonces, vamos a ver que aquí está escrito, es más. Bueno, disculparán eso, pero un poquito complicado. Ok, ya. Ahí está bien. Esta palabrita de aquí, que fue traducida como Dios con D grande, dice Eloja. Ya, ahí dice Eloja, ¿sí? Recordemos que el hebreo no tiene ni mayúsculas ni minúsculas, ¿ok? Y la siguiente parte del versículo, cuando quiere decir que abandonado y provocando celos con dioses, ahora permítame, les voy a señalar acá. Aquí dice Eloja, ya, con D mayúscula lo tradujo, y aquí está Elohim. Entonces, vemos que hay dos palabras, Eloja y Elohim. Eloja y Elohim. Más sin embargo, el español lo traduce como D mayúscula y D minúscula. Pero nosotros sabemos que Elohim también se le utiliza para darle un título al creador. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí ya tenemos un problema. Vamos a irnos para acá. Vamos a irnos para acá. ¿Por qué? Porque ¿dónde surge el problema? El tema es que en el lenguaje español, Dios, que está escrito en español, cuando nosotros lo vamos a leer en hebreo, ¿sí? Vamos a encontrarlo como Eloja, como ahorita lo leímos. Vamos a encontrarlo también como Elohim, como lo encontramos ahorita en el versículo 16. También lo vamos a encontrar como El, ¿sí? Y también lo vamos a encontrar como Elim. Entonces, cuando en hebreo está Eloja, Elohim, o está El o Elim, en el español simplemente lo limitan a Dios. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque cada uno de estas palabritas tiene un significado diferente. ¿Ya? Es más, otra cosa a propósito de purificando nuestros labios. El término Dios, vamos a ponerlo mejor así, Dios, ¿sí? Viene del griego, perdón, viene del latín, ¿sí? ¿Y de dónde viene? De Deus, ¿sí? Empezó como Deus, ahora luego terminó como Dios, pero Deus, los paganos, los pueblos paganos, aquí está mal escrito, sí, Deus, siempre decían Deus para identificar una deidad, un dios, una deidad o un dios pagano, ¿ya?
Ese es el origen de la palabra Dios. Cuando los paganos querían referirse al dios Sol, al dios Luna, Júpiter, a Marte, a Zeus, etcétera, y etcétera. Hay un montón de dioses paganos. Entonces ellos decían Deus. Y ese es el origen de Dios, ¿ya? Eh, en griego, no soy tan bueno en griego, pero incluso en griego se escribe así, algo así. Esto no sale mal. Bueno, es una tipo O y es una tipo S, sí. Es algo así, ¿ya? Y esto, ese griego, ¿sí? Nuevamente, es para identificar a cualquier dios, ¿ya? De ahí viene el origen Dios. Por eso ustedes van a ver que en la literatura judía, en una Tanakh, ¿sí? Eh, no se escribe Dios. Los judíos normalmente, si es que queremos que ese público gentil entienda que es Adonai o Hashem, no se escribe Dios. ¿Por qué? Lo saben escribir de esta manera. Algunos lo escriben así y otros lo escriben incluso así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay, hay una discusión ahí donde aparentemente este Deus, ¿sí? Ese Deus, este de aquí, viene de Zeus. Y ya sabemos quién es Zeus, es de la mitología griega, un gran dios, un poco de esas cosas. Entonces, hay un mandamiento explícito en la Torá, en la que nos dice que nosotros no podemos pronunciar nombres de dioses paganos. En este caso lo estamos haciendo con Zeus, es por cuestión de enseñanza, ¿ya? Entonces, el mandamiento es muy claro, tus labios no pronunciarán nombres de dioses paganos. Y entonces, al momento de decir Deus en esta discusión entre sabios que dicen que Deus se refiere a una deidad, cogen la D y cogen las últimas tres letras de Zeus y termina en Deus, que eso termina con Dios. Entonces, para no caer en esa transgresión del mandamiento, el pueblo hebreo mejor dice, pongámosle Deos y di S. Con eso la gente que no conoce los términos Elohá, Elohim, Elim, Hashem, Adonai, Eloheinu, van a saber que nos estamos queriendo referir pues al creador. Y por eso es que nosotros tampoco decimos Dios, sino decimos el creador. Y con eso ya, sea o no sea que Deus viene de Zeus, de una deidad de Zeus, sea que venga o no de ahí, pues nosotros estamos libres de haber transgredido ese mandamiento. Cuidamos las cosas que nosotros decimos. Y esto también va un poquito con el tema de Yeshua, ¿sí? Su nombre es Yeshua. Ya es un tema de conciencia de cada uno, ¿sí? Eh, si quieren ir purificando el lenguaje, si quieren hacer aliyah, ascensión hacia lo kadosh, hacia lo santo. ¿Bien? Bueno, entonces yo creo que ya está casi completa la hora. Vamos a ir nosotros ir cuidando un poquito lo que es el tema de tiempos para que cada uno se vaya acomodando ya, apartando este horario y también vamos a hacer juiciositos en lo que es el cuidar los tiempos. ¿Bien? Entonces,
Bueno, eh, por lo menos la parte de la grabación vamos a quedar ahí. Eh, si el Eterno lo permite, después de en 8 días nos vamos a ver para continuar viendo más palabritas. Amén. Bueno, que el Eterno me los bendiga grandemente. Eh, Muchísimas bendiciones y pues, shalom. Shalom, shalom. Bueno, Shalom, hermanito. esa despedida fue para la grabación, ¿ya? Nosotros, si es que tienen preguntas o algo, vamos a seguir entre nosotros. Esa fue para la plataforma, esa despedida.